más de derechas y mucho más reaccionario, que es el gobierno de Negrín, y la señorita Montseny, García Oliver y compañía pierden su puesto de ministros. Podríamos pensar que con una derrota tan grande podrían parar un poco, hacer balance de su política colaboracionista y darse cuenta de que quizás se han equivocado. Quizás no era la cuestión entrar al gobierno, ¿no?, para defender la revolución. No había servido para defender la revolución, sino que la contrarrevolución había avanzado con todo. Desgraciadamente esa no fue la conclusión que sacó Montseny ni García Oliver. Lo que quedó de guerra, estuvieron rogándole al señor Negrín, por favor, que nos dejase volver a entrar como ministros en el gobierno. A final del año 38 se lo concedieron, cuando ya la guerra estaba perdida. Pero toda la política de la CNT fue rogar volver a entrar al gobierno. Ahora, esto puede ser volver a equivocarse y volver a tener una política colaboracionista. Pero ¿a quién le estaban pidiendo ser cogobierno? ¿Y qué implicaba pedir ser cogobierno al gobierno de Negrín? El gobierno de Negrín es el que ilegaliza al POUM, es el que persigue a los anarquistas, es el que lleva a perder la guerra, es el gobierno de la contrarrevolución en España. Y eso hacía que, si estabas pidiendo al gobierno de Negrín, por favor, déjeme volver a entrar, la prensa confederal olvidase por completo, por lo menos, la lucha contra la represión de sus propias filas. Son innumerables los testimonios de compañeros cenetistas de la FAI en contra de sus comités regionales o de su comité nacional, porque están deteniendo a compañeros, están asesinando a compañeros, están haciendo desaparecer a compañeros, y la Confederación no abre la boca, no abre la boca, ni siquiera para defender la vida de sus militantes. Con lo cual, no solamente es una política errónea la colaboracionista, sino que llega a un punto que llega a ser totalmente canallesca, ¿no? El otro sector es el POUM. El POUM, para el que no conozca, es un partido que era relativamente joven en el 19 de julio. Es un partido que había sido fundado en octubre de 1935 y que era fruto de la fusión de dos grupos del marxismo anti-estalinista, podríamos decir. Uno era el Bloque Obrero y Campesino de Maurín, que era un grupo fundamentalmente catalán, un grupo que a nivel internacional estaba alineado con la oposición a Stalin de derecha, el ala de Buhari en la URSS. Y el otro sector era el sector de Andreu Nin, la izquierda comunista, que también tenía algo de peso en Cataluña, pero que era un grupo que tenía más presencia tenía también presencia en otros lugares como Madrid, Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Este grupo, el de Nin, es un grupo que viene del movimiento de la oposición de izquierdas internacional de León Trotsky, pero que rompe con León Trotsky precisamente para poder fundar el Partido Obrero de Unificación Marxista. Yo me quiero detener en cuáles son las rupturas entre Trotsky y Nin, porque creo que son las rupturas, las diferencias, las posiciones que llevan a romper a Nin con Trotsky, son las que, desde mi punto de vista, le llevan después a cometer los errores que cometió el POUM en la propia guerra civil. La primera, o el elemento de ruptura, donde ya no solo es una ruptura de que no pertenecen al mismo movimiento, sino que es una ruptura de relaciones, es cuando Nin accede a entrar al POUM y a que el POUM entre en el Frente Popular en 1936. El Frente Popular era un frente electoral formado por partidos burgueses, como el de Azaña, fundamentalmente, con los partidos republicanos, donde además la cantidad de puestos en el Parlamento que iban a obtener los republicanos no tenía ninguna relación con la cantidad de votos que aportaban los republicanos a la candidatura del Frente Popular, porque los votos eran fundamentalmente de la clase obrera, es decir, los partidos obreros que entraron en el Frente Popular dignamente, como habían hecho en el año 31, le dejaron el espacio a los señores burgueses, abogadillos y otro tipo de profesionales al servicio de la burguesía que formaban la Unión Republicana, Izquierda Republicana y otros partidos republicanos, junto con los partidos obreros reformistas, el PSOE, el PC, del estalinismo, y también terminó entrando el Partido Obrero de Unificación Marxista. No solamente era una alianza entre trabajadores y burgueses, sino que el programa que defendía el Frente Popular, la burguesía no es tonta en esto, la burguesía cuando hace una alianza con la clase trabajadora es para que la clase trabajadora defienda su programa. Todavía no he visto ningún burgués que haga una alianza con la clase trabajadora para defender la expropiación de su fábrica, y creo que no lo vamos a ver. Entonces, cuando se aliaron estos partidos burgueses con los partidos obreros, se impuso un programa donde explícitamente se decía: y no vamos a nacionalizar la banca,
y no vamos a nacionalizar las grandes empresas, y no vamos a tocar la gran propiedad terrateniente. O sea, era un programa para defender la gran propiedad capitalista de este país. El Frente Popular era la penúltima carta que tenía en la manga la burguesía para tratar, con un engaño de izquierdas, de evitar la revolución. Digo penúltima porque no fue la penúltima, porque el engaño no funcionó. Porque cuando entró el gobierno del Frente Popular, los campesinos siguieron y multiplicaron las ocupaciones de tierra, los obreros siguieron y multiplicaron las oleadas huelguísticas contra el paro, contra los cierres, contra los ataques patronales por mejora de salario. Es decir, la agitación obrera y popular continuó y por lo tanto la burguesía terminó sacando su verdadera última carta, que es el fascismo. Es decir, si no me sirve el Frente Popular, me tiro a aniquilar físicamente al conjunto del movimiento obrero. Trotsky le critica a Nin que entre en el Frente Popular. Y ese error, que puede ser un error electoral, en febrero del 36, iba a tener unas consecuencias dramáticas en julio del 36. Porque es el aceptar la colaboración de clases como una estrategia válida lleva a que en julio del 36, consecuentemente, se siga aceptando la colaboración de clases y por lo tanto es correcto entrar a un gobierno con la burguesía republicana, a una salida de que la burguesía no va a defender la revolución que se había puesto en marcha. Cuando empieza la guerra, Nin no rectifica su política, sino al revés, la profundiza. Como he dicho, o sea, el tipo entra a un gobierno, no solamente entra a una candidatura electoral para obtener un diputado, sino que entra directamente a formar parte de un gobierno, que es el gobierno de la Generalitat, con dos carteras y con la cartera de justicia. Y aún es más, no solamente entra a votar a favor de los decretos, que sí, que vota a favor de todos los decretos que ha explicado Tony, sino que, por ejemplo, en el caso de la figura de Nin, es un agente activo de la aplicación de esos decretos. El decreto de disolución de los comités locales se intenta aplicar en Lérida, en Lleida, perdón. En Lleida, el comité local es hegemónico el POUM, es el partido que ha tomado la ciudad, es la milicia, la columna Lenin la que ha tomado la ciudad y es el comité, bueno, los comités eran así, el comité era hegemónico del POUM. Bueno, cuando se quiere ir a Lleida a disolver el comité local, los militantes del POUM reciben a la comitiva de la Generalitat con ametralladoras y dicen que ahí no se disuelve el comité local porque lo ven, obviamente, como una agresión a la revolución. Bueno, tiene que ser el mismo Nin el que se persone en Lleida para pedirle a sus compañeros, con el prestigio que tenía allí Nin entre sus compañeros, que por favor depusiera las armas y aceptara las órdenes de la Generalitat, que era disolver el comité local, formar un nuevo ayuntamiento con una representación de todas las fuerzas del Frente Popular, lo cual daba, por ejemplo, en la ciudad de Lleida, donde el PSUV prácticamente no existía, pero le daba una representación en el comité, en el nuevo ayuntamiento republicano, totalmente sobredimensionada, que no la tenía en la base, que no lo tenía ni en los comités de Lleida, ni en las milicias, ni en las patrullas de control, ni nada por el estilo, ¿no? Esto continuó así. Incluso con la expulsión del POUM después del gobierno no hacen ningún balance de esta línea, o sea, no se hacen una autocrítica y por lo tanto eso les lleva a que cuando vienen las jornadas de mayo, si bien mantienen una actitud más correcta que la de la CNT, es decir, no llaman desde el primer día a levantar las barricadas, pero sí que las barricadas les pillan primero de sorpresa. O sea, unos días antes Nin en un mitin hablaba de cómo los trabajadores en el Estado español podían culminar la revolución, tomar el poder de manera completamente pacífica. Esa era la visión que tenía Nin. Los amigos de Durruti en ese sentido estaban bastante más puestos del tema, porque los tipos alertaban de que iba a haber un golpe contrarrevolucionario. Nin no, Nin decía que íbamos a ir tranquilamente a una revolución pacífica y evolutiva. Bueno, así le pilló, mayo del 37, con el pie completamente descambiado. Y cuando las barricadas saltaron, también montadas por sus propios militantes, el Partido Obrero de Unificación Marxista, su comité ejecutivo, apoyó en ese momento las barricadas. Pero no tuvo en ningún momento una política decidida para que esas barricadas triunfasen. El POUM se caracterizaba por una política de seguir a la dirección de la CNT, haga lo que haga. Si la dirección de la CNT entra al gobierno, eso está bien, entonces hay que entrar al gobierno. Si la dirección de la CNT decía que no había que levantar barricadas, el POUM decía, bueno, está bien, no habrá que levantarlas. Nunca tuvo una posición independiente de la dirección de la CNT. Entonces, hubo una reunión incluso entre la CNT y el POUM en los primeros días de mayo para ver qué se hacía, donde la CNT dejó claro, no, mire señores del POUM, nosotros no vamos a apoyar esta insurrección, nuestros llamamientos van a ser a la calma, así que ustedes mismos. Y ahí el POUM se quedó en la disyuntiva de o me enfrento al comité regional de la CNT junto con los trabajadores de la CNT y el POUM, que lo estaban haciendo en los hechos, o hago un seguidismo a la dirección de la CNT y el POUM y llamo a levantar las barricadas. Y desgraciadamente el POUM optó por esta segunda opción. El día 6 de